Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, porque te ha placido que hayan varias traducciones en muchos idiomas en todo el mundo para que de toda lengua y nación entiendan, Señor, y te conozcan, y te amen y te adoren, y tú te reveles a sus corazones, Señor. Estamos maravillados de poder haber visto nuestras vidas como tú las cambiaste, como tú mismo, personal, íntimamente, viniste a nosotros, Señor, y nos cambiaste. Te pido para que hoy puedas descender con el mismo poder, para que hoy puedas revelarte a aquellos que aún no te conocen, a aquellos que aún no te aman, no están maravillados por ti, no te adoran, no te buscan. Manifiéstate con gran gloria y poder a sus vidas. Y sigue haciéndolo con nosotros, porque también lo necesitamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Háblanos a través de tu palabra. Te lo suplico, por favor, Dios Santo. Amén. Isaías capítulo 1, primer capítulo de 66 capítulos. Vamos a estar viendo en estos 31 versículos dos puntos. Primeramente veremos del versículo 1 al versículo 20, veremos un escenario perfecto, ¿no? Cómo se van a dar todas las cosas en este escenario, el escenario que ahora vamos a poder leer juntos. Y luego, de lo que sería el del versículo 18 hacia el 31, veremos sobre un rey, sobre una ciudad y sobre una gran satisfacción. Una gran satisfacción. Y así partiremos este capítulo de 31 versículos. Lo he titulado este sermón, La visión en medio del caos. ¿Vale? ¿Misión o visión? La visión. De ver. Sí, la visión. Y dice así, si me podéis acompañar, podemos cada uno leer un versículo. Empiezo yo. Dice así: visión de Isaías ben Amoz, que vio sobre Judá y Jerusalén en días de Uzías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el establo de su amo, pero Israel no merece, el pueblo no me confía. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Si os seguís rebelando, ¿dónde seguiremos siguiendo? Toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Desde la planta del pie hasta la coronilla solo hay llaga, contusión y heridas supurantes, no drenadas ni vendadas ni aliviadas con ungüento. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida para extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales, gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, purificaos y quitaos de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y venid después y estaremos a cuenta, dice Yahvé. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará. Porque la boca de Yahvé lo ha dicho. 21. Cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel, llena estuvo de justicia, y en ella pernoctaba la equidad. Ahora los asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está adulterado con agua. Tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y corren tras las dádivas. No hacen justicia al huérfano, ni la causa de la viuda llega a ellos. Por tanto, dice el soberano Yahvé, Sebaot, el fuerte de Israel: yo me desquitaré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti y purificaré totalmente tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como los de antaño. Entonces te llamarán ciudad justa, ciudad fiel. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y a los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces avergonzará las encinas que mascan, y vos ofenderán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Bueno, ¿qué tenemos aquí en estos 31 versículos? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos una presentación de quién es el autor, ¿no? Dice su nombre, dice el nombre de su padre, luego dice dónde está, la ciudad, la región, habla de todos los reyes en los que él vivió, luego empieza a hablar de una convocación, ¿no? La convocación de los cielos, el universo, la creación, ¿no? Primeramente dice que ha tenido una visión, luego habla de un pueblo que supuestamente hace muchas cosas para Dios, pero Dios ya dice, oye, hasta aquí. No, haces muchas cosas, mucha cantidad, poca calidad, ¿no? Como vamos a decir que es una de las frases, no el uso, sino el abuso, ¿vale? Tenían muchos usos, todo ello mandado por Dios, pero abusaban, ¿no? Esto lo vamos a ver, luego después vemos unas restauraciones, limpieza de pecados, vemos gracia, ¿no? Vemos limpieza, restauración, y eso será el siguiente punto. Veremos el rey, qué hace el rey, veremos una ciudad, y después, más adelante, veremos la gran satisfacción que tiene este ser que cuida a este pueblo, que está enojado con el pueblo, pero también lo restaura, y a la vez la satisfacción de aquellos que son bendecidos en su satisfacción, ¿no? Primeramente vamos a ver este escenario, que es el escenario perfecto, ¿vale? Si podéis imaginaros, pensar un poco, ¿cuál es el escenario perfecto, como padres que sois, para enseñarle algo a vuestro hijo? ¿Cuál es el escenario perfecto, no? Bueno, ¿cuál no es el escenario perfecto? No es bueno cuando tú quieres enseñarle a tu hijo y hay gente alrededor, ¿no? El niño está avergonzado, no está atento, está desconcentrado, mejor estar a solas con él, ¿no? También no es el escenario perfecto cuando lo ofendes y lo ridiculizas en vez de usar todo lo que haya pasado para enseñarle algo. Bueno, lo que está pasando aquí es Dios está usando un escenario perfecto, un escenario donde hay rebelión, hay desobediencia, pero Él va a enseñar algo glorioso, algo profundo. Y es algo que vamos a ver a lo largo del libro de Isaías, ¿no? Vamos a ver que Él usa la referencia de Jerusalén, Judá, Sión. Veremos que estas son siempre referentes
a la iglesia, al pueblo de Dios, usando el contexto histórico, que es una ciudad real. Jerusalén existe y ha existido durante cientos de años, miles. Sin embargo, también hace una referencia a lo que es la iglesia. También veremos parte de este escenario como la rebelión de los hijos contra el Padre. También estará hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, a lo largo de la historia. Sin embargo, veremos que en este escenario habrá, tomando otra vez el ejemplo de los que sois padres, de ese hijo que quiere que tú le des un regalo, ese hijo que quiere que tú lo lleves al cine, le hagas pasar un buen día hermoso, sin que lo castigues al él portarse mal. ¿Nunca os habéis portado mal y queréis que vuestros padres os digan algo bonito, os ayuden y no os disciplinen? Que se olviden de lo malo que fuisteis y solamente os den un abrazo, una palmada y os regalen algo, y os den un premio. Bueno, esto es lo que era el pueblo de Israel. Querían la bendición de Dios, ¿vale? Hacían todo aparentemente bien para que no hubiera nadie que reclamara, pero en la esencia de esta obediencia lo que había era orgullo, arrogancia y una superficialidad impresionante. De forma que Dios, vamos a ver, como dice, todo lo que hacéis es asqueroso, me da asco. ¿Por qué? Porque no es, contextualizando aquí, que vengas a la iglesia, no es que leas la Biblia mucho, no es simplemente el uso de las cosas que supuestamente son hermosas, santas, beneficiosas y que dan gloria a Dios, sino es con qué actitud las hacemos. Y este era el gran problema del pueblo de Israel. Un pueblo que se afirma con el reinado de David, el que vence al gigante, luego sufre una metamorfosis gloriosa en el reinado de Salomón, en medio de su reinado, y luego una decadencia donde hay el partimiento del reino de Israel y Judá, y así, a los años, como ya todo va en decadencia cada vez más, ¿no? En este momento el escenario es una decadencia del uso. Están supuestamente haciendo las cosas aparentemente bien, pero ya han perdido el foco y la esencia, ¿no? ¿Por qué hemos cantado antes? ¿Porque toca? ¿Porque es lo que hay que hacer? ¿Porque como todo el mundo lo hace yo también? No. Si fuera así, ante Dios no llega. Es como, ¿a mí qué me importa? ¿Sabes? ¿Qué es esto? Es de plástico, no hay calidad. Lo adoramos porque estamos agradecidos, porque Él nos transformó, nos salvó del infierno, nos libertó del pecado, somos salvos, estamos limpios por su gracia, lo adoramos, estamos agradecidos. Y no al revés, no porque hacemos todo esto, Él nos va a salvar, etcétera, etcétera, tampoco. Visión de Isaías ben Amoz, ¿vale? La palabra visión, que significa jazón, está 35 veces en el libro de Isaías. Él experimenta muchas visiones y en todas ellas trae un mensaje, trae una revelación de quién es Dios, qué es lo que hace Dios y por qué lo está haciendo, ¿no? También tenemos la palabra ver, que también es jazá, que está entre 6 y 48 veces. Después vemos que él se llama Isaías ben Amoz. Bueno, aquí tenemos varios nombres, ¿no? Tenemos Isaías, Amoz, Judá, Jerusalén, Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Judá. Todos estos nombres entraban un mensaje que realmente dudé si me iba a dedicar solamente a predicar el versículo 1 con todo el significado de sus nombres. Pero dije, no, porque si no, como dice Mirko, no va a acabar en mi vida. Así que solamente por encima veremos el significado de estos nombres. ¿Vale? El primer nombre, que es Isaías, es Yahvé es mi salvación. Jesaya, que también puede ser un parecido de Yeshua, que es Yahvé salva. Luego, la palabra Amoz es fuerza. Amoz es fuerte. Ese es el significado del nombre del padre de Isaías. Uzías es Yahvé es mi fortaleza. Jotam es Yahvé es perfecto. Acaz es atrapado. Ezequías es Yahvé da fuerzas. Judá es exaltado, o gloria sea Dios, Yoda, del nombre de Judas, que ya estudiamos. Y Jerusalén es ciudad de paz. Todo esto entrama algo glorioso. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de los atributos de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Y es lo que nos va a mostrar en el capítulo 1. Nos va a mostrar que Dios es el Dios fuerte, el Dios omnipotente, aquel que promete algo y lo cumple. Aquel que ha
formado, ha armado una ciudad que es la ciudad de la paz, donde solo entran aquellos que están refugiados en su fortaleza, y no en la fortaleza de uno mismo, que no es nada, es polvo, es un cero a la izquierda, ¿no? Y sin embargo, lo que entrama el nombre de Acab es atrapado. Estamos atrapados en su fortaleza. Y la humanidad constantemente está en una lucha constante, intentando ser más fuerte que Dios. Peor locura imposible, querer ser más fuerte que Dios, luchar contra Dios, querer vencer a la muerte en nuestras fuerzas, aún implantarnos un corazón 20.000 veces, como hizo George Soros, no, como hizo Rockefeller. George Soros también se implanta muchos pulmones y tal, y al final van envejeciendo y todo el mundo, y vemos que el ser humano está en derrota constantemente, en frustración, desilusión, etc. Entonces, a través de todo esto, Dios da un puño en la mesa. Versículo 2 dice: oíd cielos, y tú tierra, escucha que habla Yahvé. Aquí vemos de 3 convocaciones la primera convocación que hace Dios. Él llama testigos al universo, las estrellas, las galaxias, los planetas, los microbios, las moléculas, a todo lo llama y dice: escuchad, creación mía, yo que os he creado todo, escuchad. Y les dice a la creación: crié hijos y los engrandecí. Es verdad, el pueblo de Israel experimentó una gran exaltación en época de David. No había país-nación que pudiera afrontar contra ellos. Todos vivían sometidos bajo el reinado de David y de Salomón. Fueron engrandecidos. Pero ellos se rebelaron, se enorgullecieron. Y aquí pone una anécdota. Compara a su creación los animales. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Es verdad. Un animal conoce el lugar donde él duerme, ¿no? Un animal conoce a aquel que le doma. Pero Dios dice: pero mi pueblo no me conoce, no tienen entendimiento. Me han malinterpretado, me han sacado de contexto, queriendo entenderme al final, por beneficio propio, han querido entender lo que querían realmente, para hacer lo que ellos querían. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados, abandonaron a Yahvé, despreciaron al Santo de Israel. El Santo de Israel es un nombre que veremos muy repetido, es el libro que repite más el Santo de Israel, comunicándonos algo: la santidad de Dios. Su santidad que al final no nos tiene que llevar a la desesperación al ver a la luz de su santidad nuestra miseria y pecado, lo que nos tiene que llevar a correr hacia su amor. Y eso es lo que Él hace. Él manifiesta su santidad para que realmente vea que sin Él nada podemos hacer. Él es santo, santo, santo. Y eso lo veremos luego en el capítulo 6, en unos domingos después, si Dios quiere. Al final, vemos esto. El peor pecado que pueda tener un hombre es que, conociendo a Dios, te vayas de su lado. No quieras saber nada de Él, habiendo experimentado su amor, su gracia, su misericordia. Es la peor depravación. Pues diría: bueno, y un asesino, bueno, y un violador, bueno, y un ladrón, bueno, y toda esa gentuza que está ahí. Bueno, ellos no conocen a Dios. Están en su salsa, están en su naturaleza, están en su putrefacción. Pero uno que conoce a Dios, y aun conociéndolo, va a seguir viviendo como si Dios no existiera, como si no conociera a Dios. Eso realmente es una depravación totalmente horrenda ante los ojos de Dios. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados. ¿De dónde seguiros hiriendo si os seguís rebelando? Toda la cabeza está enferma, dice así. Y el corazón agotado, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano, solo llaga, contusión y heridas supurantes, no drenadas ni vendadas, ni aliviadas con ungüento. Y aquí dice: ¿por dónde os pego ahora? A ver, ¿no? Ese hijo que le has dado ya unas nalgadas y las tiene como un tomate y dice: ¿ya dónde lo doy? Ya no le doy, ya. Así Dios con su pueblo dice: ¿dónde os voy a dar ya? Ya os he dado por todos lados, o sea, ¿y ahora con qué os castigo? ¿Con qué os voy a disciplinar? Y ahí les dice:
llagas, todo supurado. Pero es un poco interesante ver estas definiciones para luego ver lo otro y ver cómo este contexto histórico, este escenario, es muy variopinto, tiene muchos matices. Porque dicen, bueno, si están tan podridos, ¿por qué hacen supuestamente tantas obras, tantos sacrificios, van tanto al templo, el Shabbat, guardan esto, lo otro? Bueno, eso es lo que aumentaba su perversión, eso es lo que aumentaba su depravación. Que teniendo pecados, ellos lo que lo hacían era taparlo. Hay basura aquí, hay pecado, lo tapo. Yendo el domingo a la iglesia, lo tapo, leyendo la Biblia, para que la gente me vea que la leo, la tengo muy rayadita. Oro. Una hipocresía total, asquerosa. Esto es lo que a Dios realmente le daba asco. Y cuando vemos más adelante, los fariseos, en la época de Jesús, es lo que había. Es lo que había. Claro que desde este contexto hasta Jesús pasan muchas cosas. Son llevados al cautiverio, son castigados, se mueren de hambre, les destruyen el templo, les pasa de todo. Y sin embargo, ahí los ves en la época de Jesús, buscando matar al Mesías, porque tenían envidia, lo odiaban. Porque él sí llegaba a la gente, ellos no, había un muro de moralismo entre el pecador y ellos, cuando ellos eran peor. Ellos eran, como decía Jesús, sepulcros blanqueados, llenos de huesos, putrefacción. Así que poco a poco estamos viendo nuestro escenario con el que empezamos el libro de Isaías, viendo un poco el hilo de pensamiento que al final será lo que nos va a llevar todos los domingos que sean a ver el núcleo del libro. Claro, viendo muchas cosas, cosas impresionantes. Pero es algo que se va a repetir. Así que ya sabéis, cuando me veáis en la lista de predicadores y me veáis Esteban, no vengáis, porque esto es lo que va a haber. Bastante. En abundancia, digámoslo así. Porque es un poco el contexto del libro, ¿vale? Entonces, es por eso que hace estas definiciones tan directas, tan fuertes. Porque dime tú, si no vas al médico y no te trata la enfermedad tal y como está siendo. No, mire usted, tiene ahí un problemita y bueno, váyase, ya miraremos. Y te estás muriendo y tienes una enfermedad terrible y te quedan 2 meses. Y el hombre para quedar bien, ¿sabes? Porque claro, ¿cómo va a perder gente en su despacho, ¿no? De médico, donde gana mucha plata al año. ¿Qué te gustaría más? ¿Que te dijera lo que hay? ¿O te diera una palmadita y vivieras en ignorancia de la realidad que hay en ti? Pues respóndete a ti mismo. Y verás que la Biblia al final dice lo que necesitamos oír. No lo que queremos. Porque para eso habla con la almohada. Te hablas a ti mismo. Sino lo que necesitamos. Vuestra tierra está asolada, vuestras ciudades incendiadas, vuestro país devorado. Vuestro país devorado ante vosotros mismos, desolado como la desolación que causan los extraños. La hija de Sión, referencia al pueblo, ha quedado como cobertizo de viñedo, como choza de molanar, como ciudad asitiada. Y aquí hay algo hermoso, aquí hay algo que es uno de los versículos clímax, el 9, que dice así: si Yahvé Sebaot, después de todo esto, Yahvé Sebaot significa Jehová de los ejércitos, el que reina en batalla, el que triunfa, el que ha vencido, el que no hay adversario que él no pueda vencer. Yo dice Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, el guerrero divino, no nos hubiera dejado un pequeño remanente si él no hubiera apartado para sí un pueblo, un remanente. Habríamos llegado a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. Y aquí vemos la gracia de Dios. Si no fuera por Él, si no fuera porque Él ha vencido, Yahvé Sebaot ha vencido nuestro orgullo, ha vencido nuestra arrogancia, ha vencido nuestra impiedad, ha vencido nuestra terquedad dura como el acero, hubiéramos sido igual que Sodoma y Gomorra. Pero el Señor tiene un remanente, un pueblo escogido por gracia, que no dejaron. Segunda convocatoria: oíd la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma. Ahora al pueblo. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí los compara el pueblo a Sodoma y Gomorra. ¿De qué me sirve? Y aquí vamos en materia. Dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios. ¿De qué me sirve?
que la ofrenda, no, la ofrenda, esto, no, déjate de ofrendas, no hagas nada. Antes arrepiéntete. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tus cánticos, Dios no quiere tu tiempo, Dios no quiere nada de ti si no estás dispuesto a arrepentirte al Señor Jesucristo. ¿De qué me sirve? Dice Yahvé. Señor, ¿realmente te sirve? Si se arrepiente, dice la palabra que sí, le servía. ¿Para qué? Reflejaba el sacrificio de su Hijo. Pero si no, no me servía, porque lo que realmente significan estos sacrificios era una pequeña foto de lo que iba a ser Jesucristo. Sacrificios perfectos, no podían tener mancha, no podían tener, tenían que ser inmaculados. Todo ello hablaba de Jesucristo. Y el pueblo, a través de esto, por la fe y en una vida de obediencia, de integridad, lo que hacían era reflejar el Evangelio de Cristo, que se iba a manifestar unos cuantos años después. Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado gordo. Ojo, carneros, acordaos de las vacas de vuestros países, pero sin defecto, hermosas. Todo eso era tan jugoso, eso se llevaba al altar, se sacrificaba allí, se llevaba, el sacerdote lo llevaba, supuestamente ya todos los pecados allí, y Dios quedaba apaciguado, su ira quedaba apaciguada. Todo esto porque era referente a lo que Cristo iba a hacer en la cruz. No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. Pregunta, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? No sigáis trayendo ofrenda inútiles. El incienso me es abominación. También los novilunos, los shabatot, el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Todo esto eran cosas que para un judío eran sublimes, ¿vale? Eran sublimes. Lucas 16:15, el mismo que ahora está diciendo esto, luego se va a encarnar y les va a decir a los fariseos, para lo que el hombre es sublime, para Dios es abominable. Lucas 16, versículo 5. ¿Vale? Ellos iban con las filactarias, con los vestidos, etc. Hacían tantas obras. Para ellos era sublime. Ellos sentían una satisfacción interna de ¡wow! Seguramente Dios está desde su trono sonriendo, no sé, os amo, qué bien lo hacéis. Pero cuando ¿qué había después? Una incoherencia impresionante en sus vidas. Acusaban a los demás, se autojustificaban a sí mismos. A las viudas las dejaban en su pobreza para querer ofrendar, al final no cubrían las necesidades ni siquiera de sus padres. No habían Altersheim en la época de Jesús. El que era viejo, si no se había procreado suficiente para tener sustento, ahí se moría de hambre. A no ser que el pueblo de Israel volviera a la palabra y sustentara a esa gente. Pero ellos no, ellos sacrificaban. Pero esa gente muriéndose de hambre. Los huérfanos, también por ahí. ¿Qué hacía un niño sin padres en estas épocas? También mendigaba, se moría de hambre. A no ser que la iglesia del Antiguo Testamento y Nuevo, el pueblo de Dios, estuviera ahí, ayudando a ese pobre huérfano sin familia. Pero ellos sacrificaban a Dios y todo a su alrededor, caos. Y esto se titula La visión en medio del caos. Versículo 9 tenemos parte de la visión. Dios ha vencido y guarda remanente en medio de este caos. Ahora sigue, dice, mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunos. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, ojo, cuando extendáis vuestras manos a orar, oh Señor, no sé qué, cuando extendáis vuestras manos, esconderé mi rostro. Y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé. No, pero Dios es amor, ¿no? Dios siempre escucha, ¿no? Él es amor. Él siempre está con una sonrisa, diciendo, hijo mío, ven aquí. Camino de rosas, todo flower power. Ven aquí. No pasa nada, no pasa nada. Que te has discutido con tu esposa, con tu esposo y estáis mal y no os habláis en la misma casa y los niños sufren esta basura vuestra. No pasa nada, venid, venid. ¿Quieres bendiciones? Yo te voy a dar bendiciones. No, no, Dios es así. Nada, arrepiéntete de tus pecados y luego hablamos. Pide perdón a mi Hijo Jesucristo que le costó la sangre y la cruz y luego vamos a hablar tú y yo. Pero de momento, vamos a ir a Santiago capítulo 2.1, 4.1. ¿Qué dice? Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deseos, para vuestros propios asuntos.
pedís y no recibís. Y dice, y es por eso que matáis, envidiáis, habláis mal, tenéis problemas entre vosotros. Santiago, hermano de Jesús, era pastor en Jerusalén. Y su audiencia era una mezcla, pero la mayoría eran judíos que habían creído en Cristo Jesús. Pero dentro de ese contexto había hombres muy ricos que entraban con sus bastones, sus anillos de oro, se sentaban en la sinagoga en primera línea y le decían a los pobres, siéntate aquí, ponte aquí a mi lado, ¿sabes? No pasa nada. Gente que realmente estaba sufriendo hambre, desnudez, literal. La pobreza era real allí, ¿vale? Y esos hombres ahí eran hacendados, judíos que se habían convertido a Cristo, en la sinagoga ahí con Santiago, y Santiago les empieza a decir, se va a perder vuestro oro, vosotros que reís vais a llorar. Y les tira una gran exhortación. Una gran exhortación, haciendo referencias también al libro de Isaías. ¿Alguien tiene el versículo? Es Santiago 4, 1, sí. 1, 2, 3, sí, puedes leerlos. Del 1 al 3. 4, 1, 2, 3, 4. Si alguien lo puede leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Al final vemos que también había vida religiosa, pero al final todo era basado en ellos. Es tal cual lo que estamos mirando en el capítulo 1 de Isaías. ¿Qué vemos? Que han pasado unos miles de años, 600 años desde Isaías a Jesucristo, hay como 600 y algo de años. La naturaleza es la misma. Es lo mismo. No cambiamos, si no es porque Yahvé Sebaot ha guardado un remanente y nos guarda y nos protege de nuestra propia miseria. Somos más de lo mismo. Y aún así Dios permite que salgan cosas para que veamos nuestra gran necesidad que tenemos de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, de esta obra trinitaria, redentora, poderosa, eficaz, ¿no? Por eso dice, porque vuestras manos están llenas de sangre. Y ahora dice, lavaos, purificaos. Lavaos, purificaos, quitad de mí, vista la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal, aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezad al opresor, defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda. Y aquí Isaías está también denunciando a esta sociedad religiosa, esta sociedad que se hacía llamar adoradores del Dios vivo, pueblo del Dios verdadero y vivo. Sin embargo, es una incoherencia terrible y total, ¿no? Que es algo que también podemos ver en la epístola de Santiago, ¿no? Como está leyendo nuestra hermana Francis, y también como podríamos seguir viendo algunos versículos, también en Santiago, que hace referencia a esta problemática, ¿no? Vemos el capítulo 2, dice acepción de personas. Vemos luego de ser oidores, pero no hacedores. Por eso dicen Jacobo, Santiago 1:19, sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, y aquí nos pone otra lista, como ahora ha hecho Isaías, toda inmundicia y abundancia y malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es hueca, es vana, es de plástico. La religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta. Y aquí dirá literalmente lo mismo que acabamos de leer. Visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha
del mundo. Y aquí dice, vale, vamos a buscar viudas y huérfanos. Y si no hay viudas, creamos viudas. Vamos a matar a sus hombres y así hacemos una... No está hablando en eso, en nuestro contexto. No sé, ¿hay algún huérfano por aquí, alguna viuda? No, ¿verdad? Pues gracias a Dios no, que sepamos. Es más que nada... No, tú eres una gran madre, Lauren. Sí. Bueno, realmente es ni más ni menos que condescender y ver las problemáticas del pueblo, de los hermanos, y también fuera. Si en el lugar de trabajo sabes que alguien está sufriendo, y tú tienes el Evangelio de Cristo, y tú tienes este gran regalo, oye, acércate a él, a tu compañero de trabajo, ¿vale? Si tú sabes que tu esposo o tu esposa está mal, condesciende. Es ese objetivo, condescender, a extender el brazo y dar lo que realmente tiene valor en tu vida. ¿Y qué es? Jesucristo, el Evangelio. Y eso es lo que realmente debería hacer la Iglesia del Señor. Deberíamos hacer cada uno de nosotros. Por eso le dice al pueblo, lavaos, purificaos, que quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Supuestamente eran obras muy bonitas, pero no. Aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezad al opresor. El que oprime, enderezadlo, exhortadlo. Aquel legalista, al que va imponiendo normas de hombres, a ese lo agarráis y lo ponéis así, derecho. Porque eso no es justicia, eso es legalismo, moralismo. Ir imponiendo cosas para sentirse mejor con uno mismo. Eso es basura, es abominación, es perversión. Por eso Dios aborrece el legalismo, sea que esté disfrazado de reforma, de puritanismo, de calvinismo y todo eso. Al final, si en el corazón no hay humildad, gratitud al Señor, satisfacción en el Evangelio, eso es perversión, es basura. Por eso tenemos tanto reformado por internet que al final está viviendo una doble vida. Dobles vidas de inmoralidad, antiéticas. Y es algo que todos estamos cercanos a vivir así, en doblez. Después de esto, el Señor hace la tercera convocación y dice, y venid después, y estaremos a cuenta, dice Yahvé. Y aquí viene ese hermoso versículo, en este contexto. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Grana y carmesí. Dos cosas referentes a lo que se ha hablado antes. Algo sucio, algo realmente inmundo, algo putrefacto. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Seréis bendecidos, pueblo de Dios. Si vivimos en arrepentimiento, si confesamos nuestros pecados a Jesucristo, experimentaremos la bendición de la purificación de nuestros pecados, de la libertad del pecado, realmente de esa ligereza, no ese mal de conciencia que uno lo lleva ahí, para arriba y para abajo como un péndulo, no, ligeros como liebres, limpios como la lana, como la nieve, esa nieve que brilla cuando un carro no ha pasado por encima, cuando no ha llovido y se ha embarrado, que hace que la calle sea celestial, que todo cobra tanta luz y color. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo con los que se arrepienten de sus pecados. Pero realmente lo que hace, si rehusamos, si somos rebeldes, es desenvainar su espada y juzgarnos. ¿Y por qué todo esto? Acabando, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Ahora vemos cómo hace referencia a la ciudad. ¿Cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel? Esa Jerusalén hermosa que había construido David, había conquistado. En 2 Samuel 7 vemos cómo él toma Jerusalén, la conquista y hace de eso la capital del pueblo, donde más adelante Salomón construirá el templo. Y todo esto era en el monte Sinaí, en el Sinaí. Perdón, en el monte de Sión. Sinaí se dio la ley, un poquito más lejos. Y le dice, ahora la ciudad, referente al pueblo, tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está adulterado con agua, tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones, todos aman el soborno y corren tras las dádivas, no hacen justicia al huérfano ni en la causa de la viuda llega a ellos. Por tanto, y aquí vemos el rey, dice el soberano Yahvé, Sebaot, el fuerte de Israel. Ya hemos visto varios títulos, el Santo de Israel,
Yahvé Sebaot, ahora Dios el soberano, el fuerte de Israel. Y otra vez, junto a los nombres que ya hemos hablado, se repite ya como por quinta vez que Él es fuerte, que Él es omnipotente. Él es poderoso y tú dirás, vale, ya está bien, me estás rayando la cabeza, diciéndole todo el rato lo mismo. ¿Y acaso no necesitas escuchar? ¿Y acaso no necesitamos escuchar quién es el verdaderamente fuerte aquí? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos escucharlo? Número uno, porque constantemente creemos que somos nosotros fuertes, capaces, virtuosos, la crema de la cereza del pastel. Y no lo repetimos, y no lo creemos. Parece que solo así funcionamos. Y la frustración cuando ves que no, me olvidé esa frustración y yo sigo creyéndome mi cuento. Y bueno, y cuando vaya a mayor nivel, peores situaciones, cosas que te sobrepasan, entonces, ¿te olvidarás de eso cuando te marque la vida? No, ahí serás fundido como la cera ante el sol. Y no tendrás de lo que agarrarte. Por eso acuérdate, el fuerte de Israel, el soberano, el rey de reyes. Que es algo que estaremos viendo en esta partición de Isaías. Veremos que del capítulo 1 al 34 veremos del rey. Se hablará mucho del rey, del soberano, del rey del universo. Luego hay un paréntesis, del 30 y algo al 55 veremos el siervo. Jesús se manifestará como el siervo. Y luego ya del 57 al 66 veremos el ungido libertador, cómo él vuelve a liberar a su pueblo. Y así veremos el libro de Isaías, ¿no? Para acabar, dice así el soberano Yahvé: volveré mi mano contra ti y purificaré totalmente tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como los de antaño. Entonces te llamarán ciudad justa, ciudad fiel. Sión será rescatada con el derecho y sus convertidos, los que han dado media vuelta y ahora estén en esa dirección, serán convertidos con la justicia. Pero la destrucción de impíos y pecadores serán simultáneamente, y los que abandonan a Yahvé serán consumidos. Entonces se avergonzarán de las encinas que amasteis, y aquí nos va a hablar un poquito de botánica Isaías para que descanséis. Encinas, los huertos, la encina de hoja que seca, el huerto que le faltan las aguas, y todo esto, para contextualizar, habla del naturalismo, el paganismo. Ellos hacían huertos, árboles decorados, hacían un montón de cosas y dicen, bueno, todo esto al final vais a acabar avergonzados con estas encinas que amasteis y las pusisteis ahí en los lugares altos, ¿vale? Os sonrojaréis por los huertos que escogisteis. Y dice, el fuerte será la estopa. El que cree que es fuerte por su idolatría, por esos ídolos, reputación, la carrera universitaria, los diplomas, el poder predicar la palabra, ¿no? ¡Wow! ¡Qué oratoria! No sé qué, la gente aplaude, gracias a Dios aquí nadie aplaude, si no sería un peligro, ¿no? Para el orgullo, el ego, etcétera, no sé qué, no sé cuántos, todo esto dice el Señor, me lo cargo, voy a dejar estopa, polvo, ¿sabes? Ese polvo que da un poco de alergia, peor aún, más asqueroso, sucio, no el polvo que se amontona en los libros, un peor polvo, Dice, de tu majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Perdón, me he ido al capítulo 2. Dice, el fuerte será la estopa y su obra la chispa. Y ambos, y aquí dice algo terrorífico, y ambos arderán juntos y no habrá quien los apague. Primera referencia en el libro de Isaías del infierno. Habla de que el idólatra, el que ha adorado más las cosas de este mundo que el que lo creó, el que le envió a su hijo para morir por los pecadores, el que ha adorado más las cosas de este mundo, se irá al infierno, junto a todos sus ídolos, para fuego eterno. En medio de todo esto, de este escenario, de esta revelación de este rey, de esta ciudad, hay una satisfacción. Y eso está en la Reina Valera en mi versión. Pero dice así. Dice,
Por tanto, dice el 24, si os fijáis en vuestras versiones, habla de que Él se satisfará. Ahí está. Me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano y limpiaré los más tus escorias. Restauraré tus jueces como al principio. Tus consejos te llamarán ciudad de justicia. Sion será rescatada. ¿Dónde estaba eso? Ahí, aquí. Esta palabra, ¿vale? Esta palabra nos habla de algo glorioso. Glorioso. ¿En qué? En que Dios, este ser divino, formado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se satisface en sí mismo al manifestar quién es en este escenario. Por una parte, se satisface al mostrar su gracia, ¿no? Lo hemos visto. Él guarda un remanente para que no acabemos siendo lo peor del mundo, porque el potencial lo tenemos. Pero también tenemos su mano poderosa que nos frena. Y en eso tiene mucha satisfacción. Luego también tiene satisfacción en coger esa ciudad infiel, injusta, depravada, y restaurarla para hacer de ella una ciudad celestial, donde formamos la iglesia, la ciudad, la Sion, la verdadera, ¿no? No la que se está ahí destruyendo, lleno de musulmanes, judíos, católicos y ahí todos matándose entre ellos, no. Eso es solamente una pequeña foto de lo que Dios hará en la iglesia, una restauración completa. Pero también tiene satisfacción en manifestar su juicio sobre la impiedad de los hombres, ¿vale? Para acabar, hay un versículo que está en Romanos 5, 20, 21, y dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Al final, todos esos Romanos 5, 20 al 21, vemos que todo eso que mandaba la ley ceremonial y la ley moral y ética, todo eso al final no está para justificar a nadie, ¿vale? Está para hablarnos de alguien y algo que Él va a hacer. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? Ese regalo inmerecido, ese don de Dios, que Él da en su gracia, Él da en su amor, Él da por medio de Cristo Jesús. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es ahí donde vemos y podemos interpretar que no hay otra forma de que yo sea emblanquecido como la nieve y como la lana, si no es por medio de Jesucristo. Nadie, o sea, ¿de qué forma Jesús, Dios, Jehová, Yahvé, iba aquí a emblanquecer a este pueblo impío? ¿Por medio de las obras? No. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Aunque fueran esos corderitos, la fe se ponía en un Mesías. Aunque ellos no lo entendieran tan bien como nosotros, pero ya eran justificados por la fe, como Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿De qué forma Dios te preserva, te guarda, para que no seas un apóstata, un religioso, una persona que se autosatisface en sus propias obras y no en la obra de Cristo Jesús? Te guarda por su gracia, te mantiene, te preserva y te lleva al arrepentimiento. ¿De qué forma Él puede hacer de una ciudad, como dice aquí en el 26, una ciudad justa, una ciudad fiel, que su pueblo sea justo y fiel? ¿De qué forma? Por su gracia, por su amor, por medio de sus disciplinas. ¿Para qué? Para que no lleguemos a ser estopa. ¿Para qué? Para que al final no seamos reprobados, para que realmente se evidencie lo que Él hizo en nuestros corazones. Así que, para finalizar, simplemente arrepintámonos de nuestros pecados. Haz memoria. Para esto nos gusta tener Alzheimer y amnesia. No. Hagamos memoria de nuestros pecados, pidámosle perdón al Señor y experimentemos esa satisfacción del cielo al haber hecho Él lavado nuestros pecados y habernos dejado más blancos que la nieve, más blancos que la lana. Arrepintámonos de nuestras miserias. Son muchas, pero su gracia es mayor. Su gracia es más grande. Es así. No, pero no puedo vivir así, con esa culpa y adentro una alegría. Pensaré que soy esquizofrénico,
que soy bipolar, que estoy loco. No, ese es el Evangelio. Mi culpa, el perdón de mi culpa. Mi tristeza, su gozo al darme gozo y consuelo. Tristeza, sí, estoy triste, he pecado contra Dios. Esposa, perdóname, Dios, perdón. Pero a la vez el Espíritu Santo consolándome y a la vez gozoso de ver que su sangre no fue derramada en vano, sino que lavó mi alma y me dejó más blanco que la nieve. Gozo, alegría. La ciudad, la Sion, la iglesia, celebrando una y otra vez el gran y glorioso sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para no vivir hipócritamente, para no vivir religiosamente, para no vivir superficialmente, para no vivir haciendo muchas cosas, perdiendo el foco. De esta forma, podremos recordar todos esos nombres que se han dicho al principio: ciudad de paz, Dios fuerte, el que nos ha atrapado, ¿no? Dios salva, el Evangelio de Cristo Jesús. Oremos.